Estamos a pocos minutos de comenzar con Los Irreverentes. El tema de hoy es la consulta popular. Y esto es algo que nosotros debemos tomarlo con mucha seriedad porque estamos a pocos días de votar y debemos estar muy bien informados por las cosas que nosotros vamos a votar. Los temas que vamos a tratar principalmente el día de hoy son el Consejo de Participación Ciudadana, la Asamblea Nacional y una de las más controversiales, la extradición. Pero antes de eso, nosotros también vamos a tener preparada una pregunta de redes sociales. Ya pueden buscarla en este momento en Instagram o en Twitter. Y la pregunta es la siguiente. ¿Crees que esta consulta popular será afectada por el nivel de aceptación que tiene el gobierno? Esto es algo muy interesante. Nosotros sabemos que el gobierno en este momento no está con muy buena aceptación. Están pasando muchísimas cosas y aquí se puede tener ya resultados muy llamativos. Sol Borja, Fabricio Vela, ¿cómo les va? Aquí ya les veo preparándose para el programa. ¿Ustedes qué opinan de la pregunta de redes sociales? A ver, primero hay que cambiar el concepto. No es consulta popular, sino referéndum constitucional. Digamos. Ese es el término técnico. ¿Por qué? Porque va a cambiar la Constitución en varios aspectos y eso lo vamos a discutir hoy con nuestros invitados. Nuestro programa el día de hoy va a abordar, obviamente, la parte general del referéndum, pero también dos temas que terminan siendo los más controversiales, ¿no? El de extradición y el de los cambios institucionales. Sí. Creo que ahí es donde más se puede jalar. En la primera, al menos, de extradición, creo que es justamente la idea que el gobierno pensó con esta plantear y Pregunta tratar gancho, dices tú. de enganchar a las otras preguntas para tener la respuesta favorable que ellos buscan, ¿no? Porque en este contexto de inseguridad, digamos, la extradición es bastante popular, ¿no? Claro, por supuesto. Lo vendes como en la situación de auge de crimen organizado que estamos enfrentando en el Ecuador, vendes como una apuesta para contribuir al combate contra ese crimen organizado. Pero su instrumentación es lo que termina siendo bastante complejo, ¿no? Sí, y habrá que ver también cómo manejar las expectativas post-consulta. Detalles muy interesantes. Hoy también hicimos un Vox Populi preguntando justamente sobre este tema de la extradición y se tuvo dos respuestas muy interesantes. La primera, la gente no sabía sobre estos temas. La gente no estaba muy bien informada. E incluso me tomé la libertad de preguntar a las personas fuera de cámaras de si es que conocen para qué sirve el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Y no sabían. Entonces nosotros también en este programa debemos también comentar esos temas, debemos informarles a todos ustedes de para qué sirve cada una de estas preguntas y por qué son tan controversiales. Les recuerdo la pregunta en redes sociales, ya comiencen a votar. Estamos a 2 minutos de empezar este programa y la pregunta es la siguiente. ¿Crees que la consulta popular será afectada por el nivel de aceptación que tiene el gobierno? Detalle muy interesante. Pero antes de esto, nosotros les vamos a lanzar un video, un tema muy llamativo que se ha vuelto viral en las redes sociales. Y este es un video de una proyección que se vio en la Asamblea Nacional a favor del sí. Adelante el video. Muy llamativo este tipo de campaña. Nosotros podemos ver cosas muy creativas que se han visto en los últimos días justamente con este tema de la consulta popular. Pero aquí va la pregunta principal del programa. ¿Estos son cambios necesarios o es un medidor del gobierno? Esto es algo que vamos a discutir con nuestros invitados. El día de hoy tenemos invitados de lujo: Arturo Moscoso, Alejandro Zavala y Mauro Andino. Estamos a pocos segundos ya de comenzar con Los Irreverentes. Por favor, sígueme. Les recomendamos estar atentos a nuestras redes sociales. Ahí ustedes van a poder ver los resultados de esta pregunta que tenemos para redes sociales. Y vamos a tener una muy buena conversación con nuestros invitados. Lo que nosotros queremos es que ustedes se informen, es que elijan bien, porque esto ya se volvió muy político. Dejó de ser un tema ya de decisión personal, se volvió algo político. Y eso también les vamos a estar mostrando próximamente. Hay comentarios por parte de Jaime Nebot, hay comentarios por parte de Yasunidos, de diferentes grupos. Y bueno, estamos a pocos segundos. Empezamos en 10 segundos con Los Irreverentes. Yo ya me voy preparando porque Fabricio Vela ya está listo aquí en el set. Los 43 años de vida democrática que tiene el país desde el retorno a la democracia en el año 79 recogen una serie de consultas populares, plebiscitos, referéndums de carácter constitucional.
Siempre los gobernantes han presentado esto como una suerte de panacea para la solución de los grandes problemas nacionales. Y no siempre los gobernantes han logrado el éxito. Que lo diga, por ejemplo, el ingeniero Febres Cordero, quien en 1986 fracasó en su intento de que el pueblo ecuatoriano se pronuncie a favor de su plebiscito, a través del cual pretendía que los independientes puedan ser elegidos sin el auspicio de una organización política. O que lo diga el arquitecto Sixto Durán Ballén, que en 1995, en la segunda consulta que convocó, hubo una en 1994, fracasó en su intento de, por ejemplo, incorporar algunas decisiones vinculadas a la participación del sector privado en la seguridad social. Hoy el presidente Lasso ha planteado 8 preguntas de referéndum constitucional, divididas en 3 partes: la parte vinculada a los temas de la justicia, otra, tal vez la más controversial, y yo la considero que es el verdadero corazón del referéndum, la parte institucional, donde está básicamente Asamblea y Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y la otra lo que tiene que ver con 2 temas ambientales. Esto es Los Irreverentes, bienvenidas, bienvenidos, se saluda Fabricio Vela, y como siempre, muy honrados de contar con vuestra generosa sintonía. Sol Borja, bienvenida, ¿cómo estás? Hola Fabricio, buenas noches a toda nuestra audiencia. Vamos a conversar sobre este tema que está tan polémico desde que se planteó la consulta y que ya a pocos días de tomar la decisión, ¿no? Tal vez lo más fresco que tenemos es la de 2018, ¿no? La de 2018 que se lo presentó como el 7 veces sí. Hoy se lo presenta como el 8 veces sí, quienes impulsan justamente el todo sí o todo no, de acuerdo a las posiciones que ya vemos. Es un país que que vive de los absolutos, extremas, ¿no? Y no se entiende que en la vida, como todo en la vida, hay matices y hay medias tintas. No es que todo sí o todo no. ¿Ah? Y hay que leer bien los anexos para saber qué contiene el detalle, la letra chica famosa, ¿no? Claro, la letra chica dicen algunos. Vamos a ver si hay o no letra chica. Y hoy tenemos 3 invitados para abordar justamente, para entrar en esa materia. Quiero saludarle, darle las buenas noches, que ya lo tenemos acá en el pasillo, al doctor Arturo Moscoso. Doctor Moscoso, que es un conocido politólogo, analista muy requerido por los medios de comunicación, el doctor Moscoso, quien además ha tenido públicamente una postura de respaldo a las 8 preguntas del referéndum constitucional que ha planteado justamente el presidente Lasso. Que pase por favor el doctor Arturo Moscoso al estudio de Los Irreverentes para justamente conocer su posición en torno a este tema. Muy bien, ya viene el doctor Moscoso, va entrando justamente a nuestro estudio para conversar con la audiencia. Doctor, tenga la bondad. Qué gusto. ¿Cómo le va, doctor? Tenga la gentileza. Un poco alta la silla. Vamos a conversar con Arturo Moscoso sobre los temas vinculados al referéndum constitucional. Nuestro invitado, que tiene una posición pública que es absolutamente clara y la va a sustentar en el curso de este espacio de tertulia de análisis. Pero también tendremos una posición distinta a la del doctor Moscoso, la del joven jurista Mauro Andino Espinosa, quien es académico, quien es especialista también en temas electorales, quien igualmente se dedica al análisis de carácter político y que le hemos invitado justamente acá a nuestro espacio para conversar con nosotros en torno a lo que implica este referéndum constitucional. No se olvide que el día domingo usted va a recibir una papeleta con las 8 preguntas de la consulta popular y tiene varias posibilidades: contestar sí o no en cada una de las preguntas. Si usted considera que no está de acuerdo con la consulta, tiene la posibilidad de anular o votar en blanco, que son también estas alternativas que consagra el código de la democracia. Antes de que ingrese Mauro Andino, ¿usted cómo ha visto? Estamos a puertas de que termine la campaña, pero ¿cómo ha visto usted el debate sobre el contenido del referéndum constitucional, doctor? Bueno, gracias primero por la invitación, Fabricio, Sol, y un saludo a la audiencia del programa. Bueno, el debate ha tratado, creo yo, en algunos casos de ser llevado con altura sobre las propuestas, pero mayoritariamente creo que ha presentado una polarización entre posiciones políticas que defienden el no y el sí. ¿Parecida a la de 2018? Y que es medio maniquea, parecida a la de 2018, ¿no? Un poco maniquea, un poco apoya esto y eres así, o no apoyas y eres asado, ¿no? Y creo que hay que salir de esa lógica y analizar realmente a profundidad qué se nos está preguntando y votar en base a ese análisis. Bueno, ¿no? pero ¿usted lo identifican como que está a favor del 8 veces sí o no? ¿O podemos ubicarle en ese andarivel o es muy simplista eso? Pero yo estoy a favor de la consulta, pero creo que estoy a favor de la consulta por razones
técnicas, ¿no? Creo que es una buena consulta y lo que está preguntando es positivo para el país. Lo vamos a profundizar ya mismo. Ahora sí, que pase por favor Mauro Andino Espinosa para conversar aquí en el estudio de Los Irreverentes. Pase, mi doctor, tenga la bondad. Ya lo estamos esperando acá en el estudio. Analista político, analista jurídico, académico, especialista también en temas electorales. Por acá, doctor, tenga la gentileza. Qué gusto. ¿Cómo le va, doctor? Sí le conoce al doctor Moscoso, pero ¿no? por supuesto, ya saludamos ya. Ya creo que han debatido en Pero algunos por espacios. favor, ya varias veces ya no sabemos los argumentos de lado y lado. Muy ya. bien, la cosa es que sustenten justamente Hola, Mauro. la posición. Mucho gusto. Bienvenido, Mauro Andino. Gracias. Y, digamos, también tenemos una posición más allá, digamos, de la discusión jurídico-política que nuestros invitados que conocen el condumio de esas materias en lo político y en lo jurídico, vamos a conocer cómo el referéndum incide justamente en este momento de la política muy particular, esta combinación del referéndum con las elecciones seccionales del domingo 5 de febrero. Alejandro Zavala también se integra a este diálogo en Los Irreverentes. Él es consultor en materia política. Él ha participado justamente en el análisis de lo que tiene que ver con el desarrollo de las diferentes campañas electorales. Lee la política Alejandro Zavala, y le vamos a preguntar en este espacio si efectivamente se puede hacer una lectura, una valoración de este momento político en particular, la calificación de gestión del presidente de la República, la credibilidad, es decir, cuánta gente confía o no en la palabra del presidente. Por favor, Alejandro, si tiene la bondad de pasar al estudio. Alejandro Zavala, venga, por la pasarela. Por acá, por favor, Alejandro. Muchas gracias. Hola, Fabricio. Qué gusto. ¿Qué tal? Buenas noches. Encantado. Por favor. Gracias por Hola, acompañarnos a Alejandro Zavala, Arturo Moscoso y a Mauro Andino. Entremos en materia y aquí la discusión es abierta. La discusión es abierta. Aquí no hay restricciones. Aquí vamos a ejercer la libertad de expresión. ¿Por qué votar sí en el referéndum constitucional, Arturo Moscoso? Bueno, porque creo que son preguntas positivas para el país. Creo que todas persiguen temas interesantes. Hay una pregunta que abarca un eje de seguridad, que es la extradición. Creo que es una herramienta importante para la lucha contra el crimen transnacional. Hay preguntas de reforma institucional, que creo que lo que pretenden es, por un lado, mejorar la calidad de la representación política y, por el otro, mejorar la calidad de quienes llegan a los organismos de control a través del órgano representativo por excelencia, que es la Asamblea, quitándole esas facultades al Consejo de Participación. Y pues claro, dos preguntas también relacionadas a la Asamblea y al trabajo, que también tiene que ver con la calidad de la política, que va de la mano con la de los movimientos políticos. Finalmente, las dos preguntas de medio ambiente, que también creo que son positivas, ¿no? Mauro Andino, ¿por qué votar no en cambio? Y le hago directamente esa pregunta. ¿Por qué he empezado así? Porque claro, el doctor Moscoso le he escuchado en otras intervenciones y hoy lo ha confirmado, su respaldo al referéndum. Nosotros hemos escuchado su oposición al referéndum. ¿Por qué, Mauro Andino? Simplemente, Fabricio, porque esta consulta popular, mal llamada así además porque es un referéndum constitucional, no resuelve ni soluciona los problemas estructurales del país. Este referéndum únicamente ataca a la epidermis en el mejor de los casos, pero en el fondo es más grave que eso todavía. Este referéndum es un engaño, es un embuste democrático y lo voy a demostrar en mis siguientes intervenciones de manera estrictamente técnica, hablando en derecho, hablando desde un enfoque de políticas públicas y también desde una perspectiva institucional. Gastar 19 millones de dólares en un referéndum que no va a resolver la criminalidad, que no va a resolver la tasa de sicariatos y de muertes violentas. 155 muertes violentas solo en lo que va el mes de enero. 25 crímenes violentos por cada 100,000 habitantes terminamos el año 2022. Ya le ganamos a Colombia, que tiene extradición, y Colombia tiene 22 crímenes violentos por cada 100,000 habitantes. Estamos cerquita de México, que tiene 28 crímenes violentos por cada 100,000 habitantes y también tiene la panacea, entre comillas, de la extradición. Es decir, aquí se está vendiendo una sobreexpectativa a la ciudadanía, seduciendo y utilizando algo que es perverso en campañas políticas. Usted en campañas políticas, y aquí Alejandro es el experto, sabe que usted puede movilizar a través de la esperanza, de la ilusión, pero también puede movilizar al electorado a través del miedo, a través del pánico. Y como el gobierno sabe que la gente está paniqueada, en pocas palabras, principalmente en las provincias de la costa, por las altas tasas de criminalidad, sabe, y con esto cierro, que con la pregunta 1 de la extradición podía emprender una estrategia de cascada. Vote sí a la primera, no lea los anexos y vote por las 7 más sí de plano. Correcto. Alejandro Zavala, lo que preguntaba hace minutos antes de dar la palabra a Sol, ¿cómo incide
por ejemplo, estas posiciones que han expresado tanto el doctor Andino cuanto el doctor Moscoso en el desarrollo de la campaña de cara a las elecciones del domingo? Bueno, yo creo que nunca pensé que iba a estar tan rápido de acuerdo con Mauro Andino, en el sentido de que para mí el gobierno ha utilizado una estrategia política de comunicación impecable y la oposición ha sido un desastre. ¿Por qué? Porque el gobierno entendió que debía ciudadanizar la consulta. Debía ponerle a los ciudadanos, como gente como Arturo Moscoso, juristas, a gente como Karen Sichel, que es una vocera afable, que la gente le ha recibido muy bien, a propiciar esta clase de debates. Yo he visto debates jurídicos, he visto debates políticos en los medios de comunicación independientes con posturas de lado y lado. Entonces yo creo que la estrategia de comunicación del gobierno ha sido muy buena. Se zafó el presidente de eso. Y en cambio la oposición cometió un error craso, que fue querer hacerle plebiscitaria a la consulta. Y justamente porque estoy de acuerdo... Plebiscitaria, es decir, Lazo si votas sí, sí Lazo no. a favor de Lazo, Sí. si votas no en contra de Lazo. Y eso es un error grave, justo por lo que decía Mauro Andino, porque en este momento de la situación en la que vivimos, pues la gente está con miedo, todos los ecuatorianos tenemos miedo. Y entonces cualquier esperanza, cualquier atisbo de dar una herramienta necesaria para disuadir, aunque sea al crimen organizado, pues la gente va a apoyar sin ninguna duda. O sea, no va a llegar tal vez a la profundidad del análisis jurídico o conceptual, pero le estás dando una tabla de salvación a la gente, diciéndole que es muy importante esto para disuadir al crimen organizado y a los narcotraficantes a que se sienten en Ecuador. Evidentemente la van a apoyar. Entonces ahí tienes por la razón de por qué las encuestas dan un muy amplio margen al sí y un poco margen al no. La estrategia está equivocada. Y yo creo que la estrategia es siempre porque el lado de oposición es extremadamente soberbio. O sea, no aglutinan, sino polarizan. O sea, Correa es todo contra Lazo, Issa es todo contra Lazo, démosle Lazo, démosle Lazo. Y en lugar de aglutinar y decir, no es la oportunidad, o dar argumentos como los de Mauro, qué sé yo, argumentos jurídicos, no, es Lazo, todos vamos contra Lazo. Entonces ya la gente está un poco cansada de la polarización y de este clivaje absurdo que ya no le sirve a nadie. Sol Borja, ¿se juega otra vez, como pasó en 2018, este clivaje correísmo-anticorreísmo en este referéndum? No del todo, yo concuerdo con lo que dice Alejandro, ¿no? Sí creo que es un error plantearlo como si votas en contra de la consulta estás a favor del narcotráfico, que es un poco también lo que ha dicho el gobierno, y del otro lado decir, si es que votas a favor de la consulta, estás en favor de Lazo, que es el gobierno del desastre. Yo también creo que hay un desgaste profundo de la polarización y también me gustaría a ustedes preguntarles más bien cómo ven el manejo de las expectativas, porque con respecto a lo que Mauro decía, yo también pienso que muchas de las preguntas, si es que no todas, no van a solucionar los problemas inmediatos del país y en efecto también hay que considerar que no hay una varita mágica que lo solucione así, pero sí me preocupa el manejo de estas expectativas. La gente, una vez, si es que las encuestas tienen razón y gana el sí, se aprueben estos planteamientos y entonces la gente va a pensar que al día siguiente se extraditan a todos los criminales, se va a bajar los índices de inseguridad y cuando eso no ocurra, el gobierno se va a encontrar con una bomba que le puede explotar a la cara. No sé cómo ven ustedes eso. Correcto. Les voy a dejar esa expectativa ya mismito. Voy con Pablo rápidamente porque entiendo que tenemos una encuesta que se ha planteado a nuestra audiencia respecto de este tema que forma parte del debate. El contenido del referéndum. Pablo Pozo, tiene la palabra. Sí, la verdad es que tenemos ya avances en esta encuesta. Tenemos por esta respuesta ya algunos detalles. Está muy dividida. Igual aquí vemos bastante división en este momento en el set. Pero queremos entender si es que está teniendo una verdadera aceptación este referéndum o no. Y por eso nosotros vamos a enseñarles una encuesta por parte de Cedatos. A continuación, aquí ustedes pueden ver que las personas que piensan que esta consulta será beneficiosa son un 53%. Estos datos fueron presentados el 26 de enero, no fue hace mucho tiempo. Entonces aquí podemos ya tener una idea de que de verdad hay una división muy interesante. Como hay división aquí en el set, hay división en el Ecuador. Entonces debemos comenzar ya a analizar qué es lo que va a suceder. Comenzar tal vez con estos datos a ver qué podría pasar en este referéndum. De verdad, sí hay una polarización fuerte y sí estoy de acuerdo con lo que dice Alejandro, con lo que dice Mauro. Y es que hay veces que estamos dividiéndole a esto de una mala manera. Es, si votas sí, estás a favor del gobierno y si votas no, estás en contra del gobierno. No lo deberían ver de esa manera, debería verse pregunta por pregunta, dependiendo de lo que tú pienses, ¿no? Además, en este momento nosotros les queremos mostrar un video de Jaime Nebot.
Él tiene una posición muy interesante sobre esta consulta popular. Y nosotros en este momento les vamos a mandar ese video. Adelante. Mira lo que dice aquí. 3 funcionarias del gobierno manejan la consulta. 2 están en la presidencia de la República y 1 está en el Ministerio de la Gobernabilidad. O sea, el gobierno quiere apoderarse del sí. Pero como el gobierno no tiene popularidad, va a pasar, desgraciadamente, nosotros no lo vamos a hacer y yo no lo recomiendo ni lo voy a hacer. Mucha gente va a decir, voy a castigar al gobierno y voy a votar no, aunque las preguntas me convengan o no me convengan. El gobierno debería abstraerse y hacer esto. Y los señores que por hacer política quieren adueñarse del no, deberían abstraerse y hacer eso. Dejar que el pueblo vote como al pueblo le da la gana de votar. Si tú quieres castigar al gobierno, no votes por sus candidatos, alcaldes ni a prefectos. Y eso va a suceder. Si sacan algo será de relancina. Ahí está la posición del líder social cristiano Jaime Nebot. Muy rápidamente a la pausa y al regresar. Obviamente en el programa por el tiempo no vamos a abordar las 8 preguntas, pero hemos dividido los 2 siguientes segmentos en el primero, tras la pausa, el tema de extradición, o sea, lo que tiene que ver con justicia, y después hablaremos sobre los temas de la institucionalidad, Asamblea Nacional y Consejo de Participación Ciudadana. Volvemos tras la pausa aquí en Los Irreverentes por RTU, el canal de las noticias. Hay muchísima desinformación sobre el tema de la extradición que está rodeando este tema del referéndum. Y por eso nosotros les queremos mostrar un Vox Populi que hicimos el día de hoy para ver los puntos de vista de las personas y ver la manera en la que responden. Hay veces que no saben verdaderamente qué es lo que está preguntando este tema. Adelante el video. Bueno, yo estoy en contra de esa pregunta porque pienso que los criminales tienen que pagar aquí en el país los delitos que han hecho. Yo estoy a favor de que sean extraditados los delincuentes más peligrosos que esté en el país. Verdaderamente sí estoy de acuerdo que porque las cárceles de otro país veo que son mejores que las de aquí. Para hacer este Vox Populi se tuvo que explicar a las personas las preguntas. Muchas personas que se les preguntó no quisieron responder, no querían, estaba tan dividido esto que no querían responder. Me respondieron fuera de cámaras, pero no en cámaras. Ahora la pregunta ya va para ustedes. ¿Contribuye a combatir el crimen organizado o es una venta de humo esta pregunta de la extradición? Algunos dicen que es preferible que sobre a que falte. Pero, a ver, tú decías hace minutos y ya vamos a entrar con nuestros invitados, Sol, administrar las expectativas. Sí, a mí me preocupa y yo creo que el resultado y qué va a pasar. Creo que la pregunta que tú planteas encaja justamente en este tema que forma parte de la primera pregunta, la extradición. Claro, porque justamente me da la sensación de que la gente puede pensar que se resuelve esto y listo. Y el señor de la encuesta decía a los criminales más peligrosos. No son los criminales más peligrosos los que se van a ir. Los criminales son los que están vinculados al crimen organizado y además tiene que haber ciertas condiciones que ya ustedes expertos nos pueden decir. El crimen transnacional, pero además entiendo que tiene que ser requerido por el país, tiene que haber cometido un delito en ese país o vinculado o que tenga relación con ese país. No es que el sicario más peligroso que aquí mató a 20 personas mañana va a poder ser extraditado. Y quizá eso va a influir en lo que decía hace un momento, ¿no? Las expectativas de la gente. La gente piensa que el más peligroso se va y eso es un alivio para el Estado que además se ha demostrado que no puede gestionar el tema de las cárceles y cuando eso no pase, ¿cómo le va a explotar en la cara al gobierno? Arturo Moscoso, ¿cómo explicamos a la gente lo que significa esta pregunta de la extradición? Tenga la voluntad. Bueno, primero hay que hacerle una aclaración a mi amigo Alejandro. Yo no trabajo para el gobierno. Yo vengo porque estoy convencido que es una buena consulta y nada más. Así que, por si acaso. Y bueno, yo creo que es una herramienta importante la extradición para combatir el crimen transnacional. Con ciertas aclaraciones. Ahora, uno puede hacerse expectativas de lo que sea. Yo puedo salir con una amiga y tener unas expectativas y esta amiga tiene otras expectativas y la cosa va por ahí. O sea, las expectativas son inherentes y personales.
Lo que se está buscando es que uno vote por darle una herramienta a la justicia para perseguir el crimen transnacional. Pero ¿cómo, y aclarar ¿cómo una cosa que dijo, Sol, que hay que tener en cuenta que el crimen transnacional puede cometerse en el Ecuador, pero ser perseguido en los Estados Unidos, porque de eso se trata el crimen transnacional. No necesariamente tiene que haberse cometido en el país que pide la extradición. Esa es la explicación que yo decía, si es que tal vez, no sé, Mauro, tú nos pueden dar, de qué condiciones, porque he escuchado a algunos juristas que tiene que haber relación, es decir, no es de la nada que un Estado, sea Estados Unidos o cualquier otro. ¿Cuál es esa relación? El crimen transnacional, Sol, se comete, es un crimen que puedes cometerlo en un país A, sí, y tiene efectos en un país B, que es justamente el narcotráfico, por ejemplo. Lavado, por ejemplo. El si lavado, es que cometes aquí, pero lavas en Estados Unidos. El tráfico de personas. Un coyotero que lo contratas aquí para que lleve gente a Estados Unidos. Y cruza la frontera. Y cruza la frontera. Y entonces el delito tiene efectos también en ese país. Y esa es la idea. Entonces no es equivocado pensar que solo si se cometió un delito en ese país se puede pedir la... Pero crímenes no. Digamos, si es que sicariato, que ponía el ejemplo del señor. Los crímenes que no están ahí enumerados. Crimen transnacional que implique narcotráfico, tráfico de armas, tráfico de personas y lavado de activos. Esos son los crímenes que están en esa pregunta. El resto de crímenes están exceptuados. El sicariato es un crimen relacionado con cualquiera de estos delitos. Y la idea de llevarse cabezas de... Porque obviamente tú dices, no se van a llevar a los sicarios, al que comete el delito del sicariato, pero sí se pueden llevar a la cabeza. Y cortar cabezas es importante. Al autor intelectual, dice usted. Al jefe de la organización, o a uno de los jefes de la organización, porque ahí descabezas la organización y ahí le das un golpe. Si te llevas al sicario no le estás haciendo ningún efecto. Lo que tienes que es que llevarte a los jefes y ahí descabezas y ahí simplemente les quitas líneas de contacto, porque lo que pasa ahora es que les meten en nuestras cárceles de aquí y desde las cárceles siguen organizando sus bandas criminales. Correcto. Mauro Andino, Fabricio, ¿cuál es su opinión? Si me permite, quiero empezar puntualizando lo que decía Arturo. Él dice, las expectativas ciudadanas al fin y al cabo son individuales, pues y uno no puede meterse en eso. Cada uno que se quiera creer lo que quiera creerse de alguna manera. Y eso yo discrepo totalmente, porque no estamos hablando de una relación sentimental. Si a Arturo una chica le hace ilusionar y luego, digamos, le dice que no, o a mí una chica me hace ilusionar y me genera una sobreexpectativa y luego me rechaza, claro que solo me perjudica a mí. Pero aquí estamos hablando de un referéndum constitucional, pues estamos hablando de 8 preguntas que atacan serios problemas del país, pero que no los van a solucionar. Y cuando se genera una sobreexpectativa en la gente, el riesgo que corre es del propio régimen. Aquí hay una sobreexpectativa sobre el tema de extradición. Por supuesto. ¿Por qué lo dice? Por supuesto. Y voy a empezar a analizar, Arturo, yo te escuché, permíteme, por favor. Y yo voy a analizar jurídicamente el contenido de los anexos y de la propuesta respecto de la extradición. Fíjese usted la propaganda que hace el gobierno nacional. Una publicidad maniquea, manipuladora. En todas las cuentas y redes sociales del gobierno, y no me van a dejar mentir ustedes que son líderes de opinión, periodistas además, hablan de expulsar criminales. Eso de la expulsión de criminales no existe. Estamos hablando de extradición. Expulsar ecuatorianos no se puede, ni siquiera aquellos ecuatorianos por naturalización, peor los ecuatorianos por nacimiento, Fabricio. A menos que un ecuatoriano, por naturalización, haya obtenido de manera irregular esa carta de naturalización y se ha expulsado a su país de origen. Pero además, ¿qué se necesita? Entender que la extradición, tal como la plantea el propio presidente Lasso, solo opera por 4 tipos penales. Primero, narcotráfico. Segundo, tráfico de armas. Tercero, tráfico de migrantes o coyoterismo. Y cuarto, lavado de activos como resultado de estos 4 tipos penales. Pero ¿qué se necesita adicionalmente? Que cualquiera de estos 4 tipos penales se hayan cometido en territorio extranjero para que ese país pueda requerir al Ecuador de extradición. Pero si se comete aquí, y en esa es la única parte en la que estoy de acuerdo con Arturo, que si se cometió aquí, al menos los defectos se hayan generado en ese país. Por ejemplo, un narcotraficante que lava activos, se compra una mansión o emprende pues una empresa, una compañía en Estados Unidos, por supuesto que podría ser extraditado. Pero decirle a la gente, como está diciendo el gobierno, como han dicho muchos de sus voceros, que poco más íbamos a limpiar el país de choneros, de chonekillers, de tiguerones, de lobos, eso es falso, eso es maniqueo. Decirle a la gente que nos vamos a librar de sicarios, que nos vamos a librar de delincuentes de poca monta, que poco más nuestro sistema de rehabilitación social se va a limpiar. Pero déjeme decirle además de esto, Fabricio,
¿Sabe por qué además es perjudicial la extradición? Porque los grandes países, principalmente Estados Unidos, ¿sabe por qué aplican la extradición? No es porque quieran ayudar a los otros países, porque la información es poder cuando uno se combate al crimen organizado. Y en la legislación norteamericana existe el procedimiento abreviado en materia penal que les permite a los grandes delincuentes acogerse a rebajas penitenciarias. Perdón que ponga el ejemplo sin decir el nombre de un famoso árbitro ecuatoriano de fútbol, que usted sabe bien a quién me refiero, que le encontraron con grandes cantidades de cocaína en su cuerpo. ¿Cuántos años pasó el preso allá? Él pasó 25, 30, 35 años. Él pasó así, habrá pasado 4 o 5 años y ya está de nuevo. Dice usted. Ya está de nuevo en medio de comunicación. Cierro solo con esto. ¿Qué hicieron? Él se acogió a la cooperación eficaz, al procedimiento abreviado, obtienen la información y ese Estado es el que tiene el poder para desarticular las bandas. Y nosotros como país estamos renunciando a tener esa información para poder atacar y desarticular estructuralmente a las bandas del crimen organizado. ¿Por qué no está de acuerdo Arturo Moscoso, que hace rato estaba diciendo no? ¿Por qué no? A ver, primero porque si es que nosotros vamos al tema de las expectativas, ¿no es cierto? Y el gobierno, según lo que dice Mauro, el gobierno va a ser el más perjudicado cuando esas expectativas no se cumplan. Entonces, ¿por qué la oposición hace propaganda por el no? Más bien a la oposición le debería convenir que gane la consulta y que, oh sorpresa, esas expectativas no se cumplan. Entonces ahí viene el maniqueísmo, ahí está el maniqueísmo, en decir esta consulta es mala porque es mala o porque está preguntándola el presidente Lasso y no tiene nada que ver. Son preguntas que atacan problemas puntuales y que evidentemente no son la panacea. Nadie dice que al día siguiente de la consulta popular ese va a ser un mejor país, pero sí hay herramientas importantes, tanto para la justicia como para la reforma institucional, como para el medio ambiente, que son buenas para el país y no hay razón lógica para oponerse. El resto es simplemente paja. Correcto. Un minuto. Mire, Fabricio, las políticas de mano dura nunca han dado resultado en ningún país desarrollado. De los países más ricos del globo, Estados Unidos, que es un país por excelencia de políticas de mano dura, tiene una tasa de criminalidad de 7.80 por cada 100.000 habitantes. Si usted compara la tasa de crímenes violentos de Estados Unidos con países como Finlandia, Noruega, Canadá, la misma Costa Rica, que es un país centroamericano, tienen tasas, los nórdicos, que no superan el 1 dígito por cada 100.000 habitantes. Y Costa Rica tiene 5,4 muertes violentas por cada 100.000 habitantes. Y le agrego algo más. Las causas estructurales de la delincuencia, ¿cuáles? ¿De dónde se alimenta el crimen organizado? De la pobreza y extrema pobreza. UNICEF sacó hace 15 días que 1 de cada 2 niños en este país no tiene acceso a servicios básicos, higiene, sanidad, agua potable. UNICEF sacó que 8 de cada 10 de esos niños pertenecen al mundo rural, indígena, campesino del país. Esas son las causas estructurales de la pobreza. Rápidamente, en un minuto, ¿cómo administramos las expectativas con base en los criterios del doctor Moscoso y del doctor Andino? Alejandro Zavala. Bueno, yo primero diría... Es el analista aquí de los temas políticos. Yo primero diría que lo complicada que es la relación entre los estrategas y los comunicadores y los abogados. O sea, es súper complicada. ¿Por qué? Porque los abogados les encanta el tecnicismo. Son fanáticos de decir hasta la última cosa técnica. Mauro dice, es que el gobierno dice que les va a expulsar. Es una metáfora, loco. Nosotros en serio que queremos expulsarles, mandarles del país. Así no sea el término correcto. O sea, el gobierno lo que está haciendo es dándole una tabla a la gente para decirle que van a disuadir. Y una cosa que es muy importante. Mauro hace otra vez un ejemplo de un ex árbitro de fútbol. Eso es una mula, no es un narcotraficante. A un narcotraficante le cogen y le dan 150 años, no ve la luz del sol. 2 cosas más importantes aún. Ahí no tienen el poder de comprar jueces, pues ahí no tienen el poder de amedrentar jueces como están haciendo aquí en el Ecuador, de masacrarles, de amenazarles con su familia. Y allá también no existen el garantismo, discúlpame, ridículo que tenemos en muchos países de Latinoamérica, que al 50% sale, que los habeas corpus, estos volátiles de Manglar Alto, de donde se donde. No, esas son acciones de protección. Voy a buscar estos garantismos, allá no tienen ninguna de esas cosas. Entonces es muy importante que el gobierno, evidentemente llevando el agua para su molino, utilice las frases que utiliza o la estrategia para comunicar mejor a la gente. Pues yo estoy seguro que el 99% de la gente que le da retweet a Mauro Andino no es que se sabe los tecnicismos, sino que le oye una explicación
calificación más o menos racional y le da retweet y Vea, por eso Fabricio, es líder de correcto. opinión. Ya que e me ha influencer. mencionado Tengo que nada hacer una más. pausa. No, solo ya que me ha mencionado. El estratega político se acaba de convertir en actor político de Guillermo Lazo. Porque un estratega político no puede tomar una posición de defensa a ultranza del gobierno Lazo y menos desacreditar a uno de los dos interlocutores. Si es de darme con los dos no hay problema, pero de a uno como El dirían siguiente en mi bloque base, será. pero de a El uno siguiente como bloque dirían en mi será. El base. siguiente bloque, porque vamos a hablar de la parte institucional. Pablo Pozo. Justamente vamos a entrar en un corte comercial y vamos a hablar de la parte institucional, pero antes nosotros les queremos mostrar los resultados de la encuesta que hicimos en nuestras redes sociales, en Instagram y en Twitter. Y la pregunta, les vuelvo a repetir, ustedes pueden seguir votando, pero los datos hasta ahora son de la pregunta: ¿crees que esta consulta popular será afectada por el nivel de aceptación que tiene el gobierno? Y los resultados son los siguientes. Un 62% piensa que sí. Esto es en Instagram. 62% piensa que sí. Ahora en Twitter, que ahí son un poquito más peleones. Un 31% de personas dice que no. Significa que es un 69% de personas que sí piensa que esta consulta popular se va a ver afectada por el nivel de credibilidad que tiene, por el nivel de aceptación que tiene el gobierno. Detalles interesantes. Esto tal vez pueda afectar a futuro a esta elección. Vamos a entrar en un corte comercial y vamos a hablar de la parte institucional, Consejo de Participación Ciudadana, y también vamos a hablar de la Asamblea. Volvemos. Karen Sichel se ha estado dedicando los últimos días a explicar las preguntas y a defender las preguntas de esta consulta popular. En este momento nosotros les vamos a mostrar un video de ella defendiendo la pregunta sobre las facultades del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Adelante el video. Actualmente este órgano designa a 77 autoridades de control, es decir, la mayoría de este órgano podría potencialmente controlar a todo el país. Queremos evitar esto a través de la implementación de procesos transparentes y democráticos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Primero va a haber una postulación ciudadana abierta a todos los ecuatorianos. Luego habrá una selección y este es el límite que se impondrá a la Asamblea Nacional. Esta selección estará a cargo de académicos, de ciudadanos y de un delegado de cada una de las funciones del Estado para que exista vigilancia y transparencia. Y finalmente, la Asamblea Nacional, en un rol político y transparente y desconcentrado sobre todo, podrá designar a las autoridades de esta selección. Si es que la Asamblea Nacional no quiere cumplir con su rol, se entenderán designados el titular y el suplente en un mismo acto. Con esta pregunta se busca fortalecer a la democracia y a las instituciones de nuestro país. Si es que queremos más justicia, más control y más investigación, necesitamos concentrarnos en el mecanismo en el que se designan las autoridades. Este 5 de febrero votemos en contra. Bueno, yo soy de los que sostiene que el verdadero corazón del referéndum es el del Consejo de Participación Ciudadana. Sí, yo ¿tú concuerdo coincides con contigo, eso? concuerdo contigo. Creo que ahí está el verdadero interés y justamente por estos cuestionamientos que ha tenido el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Y me pregunto si es que finalmente lo que se busca es hacer transparente la elección, porque al final, si es que sea el Consejo de Participación Ciudadana, sea la Asamblea la que elige estas 77 autoridades, el interés es controlar el organismo que elige autoridades. Digamos, la calentura no está en las sábanas, no es el Consejo, no es la Asamblea, pero quizá el devolverle el control a la Asamblea, este rol político evidencia cuáles van a ser las bancadas que votan por quién y sabremos un poco el interés de forma más transparente que hoy quizá no es tan evidente con el Consejo, que tiene un disfraz de ciudadano y que nunca ha sido ciudadano. Claro, de alguna manera alguien alguna vez dijo que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social sería convertido en una suerte de agencia de empleos del gobierno de turno. ¿Por qué hay que pasar a la Asamblea esa facultad nominadora, doctor Moscoso? Bueno, retomando lo que ha dicho Sol, el tema de no hay transparencia en el nombramiento de los funcionarios. No sabemos cómo son nombrados. Y la consecuencia fue tener un fiscal como Polit o un contralor como Polit, un fiscal como Vaca o como Chiriboga. Entonces,
¿Pero crees que cambie eso realmente al trasladarle a la Asamblea? Para empezar lo que tú mismo señalaste, tú estás diciendo eso va a ser más transparente. Sí. Las votaciones de la Asamblea van a ser transparentes de cómo se están eligiendo. Sabemos qué bancada vota por quién y quién le apoya a quién. Y aquí hay un componente importantísimo que lo ha dicho Karen Sichel, que es el tema de las comisiones técnicas que están involucradas en la selección. No es que es una selección del primero que se cruce o del que esté muñequeando ahí para que le seleccionen. Hay comisiones técnicas que en la mayoría de los casos son los que eligen los candidatos y que la Asamblea no puede cambiar quiénes son esos candidatos. Puede elegir, la comisión técnica le presenta una terna y de esos 3 tiene que elegir la Asamblea. Pero ahí la presión política no va a estar sobre esa comisión técnica justamente. La presión política siempre va a estar presente. presente. Por eso, entonces, ¿cuál es el propósito al final? Pero esto va a ser mucho más transparente, tú lo acabas de decir, es mucho más transparente que un proceso no tengo la certeza. Opaco en el que nadie sabe cómo se eligieron. Acaban de destituirles a los 7 consejeros por no cumplir con sus funciones. La historia de corrupción que tuvimos durante la década ganada es gracias a estos funcionarios que eran nombrados por los amigos del presidente. Entonces creo que es una forma de tratar de mejorar esa situación. El Consejo de Participación Ciudadana no tiene razón de existir. El órgano por excelencia representativo de los ciudadanos es la Asamblea, nos guste o no. Mauro Andino. Mire, Fabricio, esta es la pregunta más embustera y la que tanto le importa al presidente Lasso. Es el corazón del referéndum. Pero por supuesto, coincido con usted plenamente. Muchos coincidimos con eso. Y tengo ahí varios argumentos jurídicos aterrizados en los anexos. Lo que dice la letra de los anexos no miente. Y yo ahí no puedo dorarle con otros términos, así sean técnicos, no técnicos, porque yo no puedo ocultar la verdad y mentir a través del marketing político lo que dice lo que el propio presidente Lasso está planteando. ¿Qué señalan los anexos? De la pregunta 5 sobre todo. Si es que se aprueba la pregunta 5, que habla de trasladar las competencias de designación de autoridades del Consejo de Participación Ciudadana a la Asamblea Nacional, la disposición general única dice que automáticamente todos los concursos que actualmente está llevando a cabo este Consejo se declaran desiertos, es decir, se declaran nulos. Y en las transitorias, Fabricio, aquí viene el caramelo con cianuro que mete el gobierno nacional. ¿Qué ponen en las transitorias? Que en el plazo de 180 días, una vez que se aprueben esa enmienda, el presidente Lasso envía no dice él, los proyectos de ley en plural para que se pueda viabilizar la enmienda y que la Asamblea tendrá, con la prórroga incluida, 1 año 3 meses, pueblo ecuatoriano, 1 año 3 meses para aprobar, más los 6 meses de Lasso, año 9 meses. ¿Y qué dice la transitoria? ¿Con qué remata? Que mientras no se aprueben estas leyes, no se puede llevar a cabo ningún concurso. Y se quedan los encargados. Y que como no se puede desarrollar ningún concurso, se quedan prorrogados en las funciones las actuales autoridades. Los encargados. Río Frío, el contralor subrogante del subrogante. Se quedan prorrogados los miembros del Consejo Nacional Electoral. Hasta el 2025, el Tribunal Contencioso Electoral, Defensor Público, Defensor del Pueblo. Yo también estoy consciente, y en esto sí, de alguna manera coincido con lo que decía Arturo. El Consejo de Participación Ciudadana nunca ha dado la talla. Tuvo serios problemas desde sus orígenes, pero ha venido de alguna manera destruyéndose de manera cada vez mucho más profunda durante los últimos periodos. Pero el remedio que propone el Ejecutivo es peor que la enfermedad. Arturo decía, las famosas comisiones técnicas de selección. Oigan, pero si es casi lo mismo que está vigente. Si quieren mejorar el Consejo y la designación de autoridades, por lo menos cambien lo que ya está vigente. Actualmente, ¿qué dice la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana? Que se conforme una comisión ciudadana de selección. Hoy Lasso propone que se llame Comisión Técnica de Selección. Actualmente la conforman 10 miembros, 5 de las funciones del Estado, 5 ciudadanos. ¿Qué propone ahora Lasso? Darle más poder al Estado, 5 de las 5 funciones del Estado y 4 desde la ciudadanía y de las universidades. Pero no se dice en los anexos ni qué requisitos, ni qué prohibiciones, ni qué impedimentos tendrán los de la ciudadanía y los de las universidades. Ni cómo el CES, perdóname, las leyes. Por eso es que quiere enviar las leyes, porque ahí quiere meter todo eso. Ni cómo el CES va, por ejemplo, a escoger a los representantes de las universidades, porque solo dice ahí las 2 universidades más relevantes o de mayor prestigio. Si querían ser democráticos, ¿por qué no pusieron que sea la Asamblea Universitaria y Politécnica del país, con todos sus rectores y rectoras presentes ahí, y que ellos escojan a sus 2 representantes? Pero vamos más allá.
¿Sabe quiénes escogen a los miembros de la Comisión Técnica de Selección? Solo los asambleístas nacionales. Eso propone Guillermo Lazo, es decir, los 15 asambleístas nacionales. Pasa? Pero ya no serán 15, sino 36 si es que se aprueba eso. Y si es que se aprueban las leyes. leyes. Sí, y si es que se aprueban las leyes para viabilizar eso. Pero vamos ahí, cierro solo con esto, porque esto es gravísimo. La Comisión Técnica de Selección es la que aprueba los reglamentos de los concursos. Lo mismo que hace actualmente el Consejo de Participación Ciudadana. Y ahí mi propuesta, Fabricio, le juro que ya no hablo más en esto. Mi propuesta, ¿sabe qué es lo de fondo? Y que ningún gobierno ha hecho, ni este. Incorporar en las leyes orgánicas las reglas de cada uno de los concursos. Si vamos a elegir Consejo Nacional Electoral, que estén en el Código de la Democracia. Si vamos a elegir Contralor, en la ley de la Contraloría. Para que no haya reglamentos. Correcto, porque los reglamentos se manosean y se cambian con el vaivén de las mayorías cada cierto tiempo. Correcto. A ver, paso rápidamente del Consejo con Alejandro Zavala y con Sol Borja. Reducir el número de asambleístas. O sea, a mí, cuando me hablan de que la reducción va a mejorar la calidad, créanme, a mí me da un poco de escozor porque, y perdón que hable en primera persona, yo he sido reportero parlamentario durante 27 de mis 30 años de periodista y yo no creo y estoy convencido que el número no le hace para mejorar la calidad de la asamblea. Alejandro. Sí, bueno, tú hablabas, Fabricio, y me parece muy importante hace un momento sobre el tema de las aspiraciones, ¿no es cierto? De las expectativas, perdón. Esto es yo te podría hacer una comparación bien fácil. Esto es como cuando tú haces una campaña y después gobierno. Al gobierno, después de que haga la campaña, y en teoría, no se sabe todavía, hay mucha indecisión, gane el sí, lo que le va a tocar después de eso es lo más importante, pues. Dar la celeridad del caso, llenar las expectativas de la gente, no permitir que la gente se frustre, porque lo que le puede pasar al gobierno, si no tiene la celeridad para implementar todas estas expectativas que tiene la gente, es que le va a causar una gran frustración. Pero hablamos de un plazo como casi de 2 años. Sí, pero pero la gente no va a esperar 2 años. La gente quiere resultados rápidos. Y lo que decía el Arturo me parece muy interesante. La gente debería más bien apoyar, porque si es que piensan que Lazo va a amarrar todo esto, entonces va a ser peor, pues. Entonces lo que le resultaría es un absoluto boomerang al gobierno, y en lugar de ser una tabla de salvación para el gobierno, le va a terminar de hundir. Entonces yo creo que ahí es donde, o sea, de la comunicación de campaña a la comunicación de gobierno, de la comunicación de la consulta a la implementación de la consulta. Todo depende de eso. Si el gobierno logra implementar bien, rápido, certero, sin cosas opacas, oscuras, yo creo que puede tener éxito. De lo contrario, las expectativas y la frustración alta que va a tener la gente, un absoluto boomerang, Fabricio. Sol, ¿cómo ves el tema de la asamblea? A ver, a mí me parece primero un poco falaz decir, si la oposición cree que el gobierno se va a equivocar al hacer esto, déjenle que se equivoque, porque no queremos pagar el costo de la equivocación del presidente. Sea por los argumentos. Claro, pero visto desde el otro lado, con una visión un poco crítica, como periodistas hacemos de abogados del diablo aquí, me parece que el precio que pagaríamos, si es que estamos cuestionando lo que el presidente hace, es demasiado alto para los ciudadanos. Pues, o sea, más pero allá... justamente por eso yo decía que la oposición equivocó la estrategia. Pues. Claro, sí. O sea, la estrategia hubiera sido mucho mejor como encamina Mauro Andino. O sea, si la estrategia de la oposición en general fuera las cosas técnicas, los argumentos que da Mauro Andino, y de eso hacer productos comunicacionales. Oye, yo creo que la gente en serio diría... Pero no fue así. Todavía estás a tiempo de repensar tu voto y decirle no a la lo que yo estoy diciendo es la gente, mi voto es uno de un padrón de 11 millones. Es importante la responsabilidad de cada uno. Es muy chiquito para que sea representativo. Pero si hubieran escogido esa estrategia, pero no la escogen, ¿por qué? Por soberbia, pues. Porque hay que darle a Lazo. Lazo es una porquería, no sirve. Y la gente no quiere eso. Si hubieran encaminado la estrategia de otra manera, entonces no tendríamos que estar poniéndonos en el plano de decir le puede resultar mal al gobierno. No estaríamos en esto, estaríamos discutiendo mayores argumentos como los de Mauro, como los de Arturo, y no clivajes o polarizaciones. Aquí hay un tema interesante, de acuerdo a lo que dice Alejandro, que es el hecho de que en este país las consultas siempre se han convertido en un plebiscito sobre quien pregunta. Sí. Y en este caso no está sucediendo. Eso es muy interesante. O sea, si comparamos la calificación de gestión y la credibilidad que dicen las encuestadoras del presidente con lo que decían hasta la semana anterior las encuestadoras sobre la visión del país sobre el referéndum, hay una diferencia. Hay una diferencia abismal. Acordémonos cómo perdió Pérez Cordero, cómo perdió Sixto. Por eso me refiero.
Es la consulta, es decirle no a Félix Cordero, es decirle a no Sixto Durán. Aquí te han tratado de ubicar, decirle no a Lazo y les ha fallado. Pero porque el contexto gana, Claro, ¿no? O el sea, entorno, sobre todo si exactamente. pensamos en el tema que para mí es la pregunta de enganche, esta de la seguridad, de la extradición, gana, pues, o sea, a mí finalmente yo puedo ser crítica, todo lo que tú quieras, pero si me dices, es mal no le va a hacer. Finalmente, que extraditen a personas vinculadas, mal no es le que va a ninguna hacer. de estas preguntas le va a hacer mal al equivocada es la de la país. Exacto. oposición. Ninguna de Solo hay estas una preguntas- puntualización y para Sol. No te confíes tanto, porque todas las enmiendas planteadas desembocan en que hasta que se aprueben las leyes, 7 de No, las me 8 refiero preguntas... específicamente a la extradición. Sí, a eso me voy. Necesitan, hasta que se aprueben las leyes, de resoluciones o acuerdos ministeriales. Y en el caso de la extradición, hasta que se hagan las reformas a la ley orgánica de la extradición que se aprobó en el año 2000, Cancillería en 45 días, escúchame Fabricio y Sol, en 45 días puede expedir los acuerdos y resoluciones ministeriales que sean suficientes para aplicar una enmienda de semejante ¿Pero qué magnitud. significa eso? yo hago una Aterrizado. Se podría abrir puerta a la arbitrariedad para incorporar otros tipos penales que no están en el anexo. Déjame hacer una reflexión. Por favor. Si tanto les preocupa la posición reglamentaria que puede optar el Ejecutivo para implementar las preguntas, tiene la oposición el control de la Asamblea. Que aprueben las leyes rápido. Eso es todo. Ustedes mismos tienen la solución en la mano. Si les preocupa tanto la facultad reglamentaria en cuanto a las preguntas. Muy bien, cierro esta parte. Interesantísima charla sobre la parte institucional. Pablo Pozo. Bueno, la verdad sí está muy interesante. Yo quisiera que, bueno, después de este corte comercial, donde ya vamos a entrar con las conclusiones, se hable un poco más de este tema de la Asamblea Nacional, se termine ya de poner los puntos en las IES y finalmente que cada uno de ustedes, nuestros televidentes, tome una decisión pensada en base a todo lo que se está argumentando aquí. Volvemos. Me quedan poquísimos minutos para la charla. No quiero dejar pasar el tema de la Asamblea rapidito. Mauro Andino, ¿la reducción del número de legisladores soluciona o no los problemas de la legislatura? No se me ceda mucho. Absoluta demagogia, puro populismo político. Si es que el gremio de los periodistas están mal, se solucionará eliminando, reduciendo 20, 30 periodistas. Si es que está mal la salud pública en el país, se solucionará sacando médicos o enfermeras. Es un absurdo sin nombre. Pero dicen que tenemos muchos asambleístas aquí en el Ecuador, ¿verdad? Comparemos. A nivel de la región, Chile, 17 millones y medio de habitantes, 155 diputados y 50 senadores. Bolivia, 12 millones de habitantes, 130 diputados y 36 senadores. Uruguay, 3.200.000 habitantes, tiene 99 diputados y 30 senadores. Paraguay, 7 millones y medio de habitantes, 80 diputados y 45 senadores. Que la Asamblea gasta mucho, dicen. Datos del Ministerio de Economía y Finanzas. La Asamblea tiene un presupuesto para este año 2023 de 50 millones. ¿Cuánto gasta en personal? 43 millones. ¿Sabe cuánto gasta el Ministerio de Defensa Nacional, de las Fuerzas Armadas? 1.208 millones de dólares de un presupuesto de 1.535 millones. Entonces, como la droga sigue permeando y entrando por las fronteras, la solución sería eliminar militares. O la policía, 1.391 millones de dólares. El presupuesto para el gasto corriente, 1.332 millones de dólares. Como la droga ha permeado, entonces eliminemos policías. Pero cierro con esto, porque no me quiero quedar con la pica. Vamos a ver la sábana. Porque hoy A ver. sí que vine preparadito Deje para ver la este sábana. tema, ¿no? Vean, ciudadanos, pueblo ecuatoriano, esta es la papeleta que les van a entregar el día domingo. Estas son las 8 preguntas con en el tamaño sí. A3. En tamaño A3, ¿sí? Acá atrás están los anexos. Acá está el cianuro, el veneno que les están metiendo desde el gobierno nacional. Peor que contrato de teléfono celular. ¿Ah? ¿Va a leer la gente todo esto? ¿Se han informado? Aquí están todos los anexos. Ni los que están por el 100 han leído todos los ¿Y la anexos. otra Lo digo con papeleta es respeto. asambleístas o qué? Y esta es la actual papeleta, escúcheme bien, para asambleístas nacionales. Para los 15 Para asambleístas los 15 actualmente. Esta es la papeleta. Si se aprueba, pueblo ecuatoriano, quieren aumentar de 15 a 36 asambleístas nacionales. Esta papeleta va a tener usted.
Usted va a conocer a los 36 candidatos asambleístas Correcto. nacionales. Y se vota por lista, ¿no? Y se vota por listas cerradas y Fácil, bloqueadas. no se vota por Solo hacia personas. arriba y usted tendrá que votar por el que le guste y por Correcto. 35 desconocidos más. Arturo Moscoso. Es que justamente empezando por donde terminó Mauro, justamente de eso se trata, de ya no votar por personas, de dejar de personalizar la política. A eso van las reformas, a tener asambleístas que representen a todo el país. ¿Usted no sí se a la acuerda cuando en el año provincia. 97 nos preguntaron en consulta popular si queríamos votar por listas o entre listas? Así Y fue. la gente dijo, votemos por personas. Así es, y está mal. Y Salió ahí está mal. el resultado que tenemos es la personalización de la política, el O sea, en caudillismo, 20 el años regresamos caciquismo. a votar por personas. Claro, es que hasta el 96 votamos por listas. Cerradas y Exacto. bloqueadas. Y ahí están los resultados. No, no. Hay que fortalecer a los partidos políticos, hay que fortalecer las organizaciones políticas, las ideas, los programas, dejar de votar por personas, tener Pero no movimientos listas o de partidos 36. políticos que se llamen por el nombre del líder. Eso es vergonzoso en una ¿Qué opina de democracia. la sábana que mostró el Pero doctor Andino? mira, ¿tú a quién vas a escoger? 36 candidatos de creo, La idea- imagínate, ¿a la quiénes idea es que escogerías? esto- La idea es que esto es irrelevante. No, Tú no, tienes ¿cómo que ver va a ser el irrelevante? partido. No. Yo soy socialdemócrata, entonces voy a votar por los socialdemócratas. Yo soy liberal, votaré por este Aunque otro. sea pero un total desconocido y no tenga ningún tipo de formación. El Y ahí se problema de genera- nuestra política es, Pepito Pérez, este me cae bien. Juanito Pilotuaña, este me cae bien. No, eso no es, eso así no se Y ahí maneja la las élites política. partidarias Ese es el meten grave candidatos de problema nuestro relleno país. porque únicamente se vota en listas cerradas y bloqueadas. Entonces no importa quién esté en Tú quinto, tienes sexto, que- séptimo puesto. Tú tienes que Gana y tener luego en el verdaderos Parlamento es partidos un Lo que pasa es que a los absoluto partidos desconocido. populistas de eso no les conviene, pues. A los partidos populistas ver no el les conviene. populismo Ese aquí? es el ¿Qué le punto. conviene al populismo? Esa El es la populismo le papeleta. conviene a la personalización, es la obviamente. papeleta. Por eso se llama correísmo. Rafael Correa, correísmo. No se llama socialdemocracia, Ya no se déjenlo ir, llama ya. socialismo, se llama correísmo. Alejandro Zavala. Yo lo que creería es que evidentemente lo que está pasando y lo que va a pasar es que no va a haber una información demasiado adecuada. Es imposible lograr ese tipo de información. Tenemos una elección complejísima con 7 papeletas, con miembros del Consejo de Participación Ciudadana. Además, con más una las 8 campaña la preguntas. más corta de la historia. Exactamente. 29 días de campaña cuando la ley hablaba de 45. Entonces yo lo que digo es que para mí la conclusión de esto es que la estrategia comunicacional, que es de lo que yo hablo, ha sido mucho más impecable la del gobierno que de la oposición. La oposición equivocó haciéndole plebiscitaria, no dando argumentos de sustento suficientes, no criticando la oportunidad, el contenido, sino solo haciéndole plebiscitaria. En cambio el gobierno logró una estrategia de comunicación más sencilla, aunque tú lo veas así. Puso una vocera afable, puso a mucha gente a debatir, como lo estamos debatiendo en este sentido, de todos los lados, y yo creo que con eso ha logrado una mayor aceptación en Círculo Rojo. Ahora, lo que es importante decir es que las personas que debatimos esto somos una aceituna, o sea, somos una gran minoría. Se vota más visceral, las ¿no? Más grandes emocional. mayorías van a votar emocionalmente y eso está comprobado en toda América Latina y en el mundo. Además, van a tomar la decisión tal vez en la fila ¿Crees de la, que el de la indeciso votación. llegue eso? El indeciso Sí, llega a la pero fila. si está Y ese rato decide. Fabricio, eso está tan demostrado que que la gente de las encuestas que se dedica a eso ya descubrió un nuevo término que se llama la demoscopía. Ya no existe solo las encuestas, ahora se llama la demoscopía. ¿Qué es este término? Más o menos, ¿cuál es el humor de cómo vota la gente? ¿Cuál es el humor de ese rato para votar? ¿Cuál fue el último TikTok? ¿Cuál fue la última cosa que vio? ¿Qué pasa? le dijo el vecino para votar? Entonces esto lo que hace es que al final las encuestadoras todas se equivoquen porque la gente toma la decisión al final y puede ir para cualquier lado. ¿Qué Puede pasa disparar para si Sol cualquier Borja lado. se levanta mal genio el día Uy, ahí se domingo? friega todo. A mí me parece bien interesante la discusión, pero concuerdo con Alejandro en el sentido de que somos muy poquitos los que estamos discutiendo y que esto finalmente va a ser un voto absolutamente emocional. Me encantaría que lo que dice Arturo sea así, ¿no? Que en el ideal esto de que votemos por los partidos políticos, que esté fortalecido, no creo que eso funcione. No creo que eso me suena un poco utópico pensar que no vas a votar eligiendo a las personas, porque finalmente, y si pensamos en el ejercicio profesional, yo te puedo buscar gente que me parece valiosa en todas las vertientes políticas, incluso cuando sus partidos políticos me parecen una porquería, y perdón el término. Pero eso en mi ejercicio profesional te podría decir eso, y no sé si es que el de votar en listas cerradas a mí personalmente me termina de convencer, porque no creo que hay una forma todavía, no hemos encontrado, no está planteada, no está resuelta esto de fortalecer a los partidos, que sería lo ideal. Me parece que en lo ideal es lo ideal, pero no... Correcto. Cierra el debate. Pablo Pozo, ya en la recta final de Los Irreverentes. Bueno, les invitamos a todos nuestros amigos televidentes a darnos su decisión
¿Qué van a votar? ¿Van a votar sí? ¿Van a votar no? Nosotros vamos a estar atentos a nuestras redes sociales y vamos a estar mostrando estos datos próximamente, porque es importante lo que están pensando ahora después de haber escuchado los argumentos de Arturo, de Alejandro, después de haber estado escuchando todo este tipo, toda esta información que de verdad estuvo muy interesante. Siento que nos faltó un montón de tiempo aquí para debatir, aquí nos podemos jalar todo el día. Bueno, el día de mañana nosotros vamos a tratar la crisis que hay en el CPCCS. Entonces, estén atentos porque ya hablábamos un poquito de esto. Volvemos, nos vemos el día de mañana. Santísima charla, gracias a Arturo Moscoso, gracias a Mauro Andino, nos quedamos cortísimos, ¿verdad? Gracias a Alejandro Zavala y claro, Sol Borja, que obviamente es parte de este equipo junto a Pablo Pozo, gracias. Este tipo de debates, la idea es con argumentos más allá de las tendencias políticas de cada uno de nosotros, tratar de explicar a nuestras audiencias los contenidos del referéndum constitucional. Ya usted tiene la palabra y el domingo el poder está en su voto. Nos vemos mañana. Un abrazo.